Hay preguntas que parecen juegos, y hay preguntas que son puertas. No todas se abren con facilidad. Algunas requieren llave, otras requieren valor. Y hay una, en particular, que hoy quiero que nos atrevamos a abrir juntos. ¿Qué pasaría si pudiéramos romper la línea del tiempo? No un viaje superficial, no un experimento de ciencia ficción, sino un verdadero cruce imposible entre dos mentes que jamás se encontraron, pero que, de haberse sentado frente a frente, quizá habrían cambiado el curso de la filosofía y la psicología para siempre. Uno de ellos es Friedrich Nietzsche, el hombre que proclamó que Dios ha muerto y que con ello no buscaba destruir la fe de las personas, sino advertirles que, cuando derrumbas un templo de certezas, tienes que tener el coraje y la creatividad de construir algo en su lugar. Un filósofo que veía la vida como un terreno brutal pero fértil para quienes se atrevieran a caminar sin muletas morales prestadas. El otro es Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, explorador del alma humana. Descubrió que lo que no ves de ti mismo, tus miedos, impulsos reprimidos, deseos prohibidos, no desaparece, vive en tu sombra. Y si no la reconoces, si no la enfrentas, terminarás actuando sus órdenes sin siquiera saberlo. No se conocieron, sus vidas no se cruzaron, pero ¿y si sí? ¿Qué pasaría si, en un rincón olvidado de Europa, la filosofía más incendiaria y la psicología más profunda chocaran, no para anularse, sino para complementarse? Hoy te invito a que no seas un espectador pasivo, a que entres con nosotros en esa conversación imposible, a que escuches, pero sobre todo, a que te escuches, porque lo que estos dos podrían decirse, quizá también es lo que tu vida necesita escuchar. Es 1910. Una tarde gris cubre la ciudad con una manta de humedad. El aire huele a madera húmeda y a café recién molido. En las calles, carruajes pasan dejando el sonido apagado de cascos sobre piedra mojada. Dentro de un pequeño café de techos bajos, las paredes están adornadas con retratos amarillentos y estantes llenos de botellas de vidrio verde y azul. Un gramófono suena con un vals tenue, casi tímido, como si supiera que está allí solo para rellenar el silencio entre conversaciones. En una mesa junto a la ventana, un hombre de complexión delgada pero mirada ardiente observa la calle. Lleva bigote espeso, sombrero de ala ancha apoyado sobre la silla de al lado. Sus manos, algo temblorosas, juegan con una cucharilla. Es Nietzsche, ya enfermo, ya cansado, pero con un brillo en los ojos que no pertenece a un cuerpo debilitado. Es el brillo de alguien que vive en el filo de sus propias ideas. Entra un joven alto, delgado, de porte elegante, cabello peinado hacia atrás, mirada profunda, casi clínica. Trae bajo el brazo un cuaderno de tapas negras, gastadas por el uso. Es Jung, en ese momento, todavía discípulo cercano de Freud, pero con ideas que ya están germinando y que lo alejarán pronto de su maestro. Señor Nietzsche, es un honor. Sus palabras han resonado en mí desde que las leí por primera vez. Creo que hay algo en su filosofía que podría encontrar un eco profundo en la psicología. La psicología, ese arte de diseccionar el alma. Pero dime, ¿qué haces cuando descubres que el alma no es un objeto que puedas poner bajo un microscopio, sino un campo de batalla que cambia cada día? La escucho, la acompaño, y si es posible, le muestro que muchas veces su peor enemigo no está fuera, sino dentro, escondido en la sombra que ella misma proyecta. Y yo te diría que sin esa lucha, sin ese enemigo interno, no hay ascenso. El hombre que no conoce la resistencia, jamás conocerá su altura. Lo que estás escuchando no es solo un diálogo imaginado, es el encuentro de dos maneras de entender al ser humano. Una que te empuja a crear, otra que te obliga a conocerte antes de hacerlo. La pregunta es, ¿pueden estas dos fuerzas coexistir o están destinadas a destruirse?
El café sigue oliendo a tierra húmeda y a madera vieja. Las tazas, recién servidas, exhalan un vapor denso que se eleva lentamente, como si el tiempo aquí tuviera otra velocidad. Nietzsche toma la cuchara y remueve su café en círculos lentos. Sus ojos, fijos en Jung, parecen medirlo. Dime, Dr. Jung, ¿para qué crees que vive el hombre? No me des una respuesta pulida. No me recites a los griegos ni a los santos. Respóndeme como si tu vida dependiera de ello. Creo que el hombre vive para volverse completo, no para ser feliz ni para evitar el dolor, sino para integrar todas las partes de sí mismo, incluso las que le resultan insoportables. Solo entonces puede vivir sin que su sombra lo arrastre a la destrucción. Integrarse me suena demasiado conciliador. La vida no es un coro donde todas las voces se abrazan. Es una orquesta donde los instrumentos desafinan, se enfrentan, se interrumpen. El sentido no se encuentra en la calma, sino en el exceso. El hombre vive para superarse, para crear algo que justifique su existencia. Cuando el hombre deja de querer más, muere, aunque su corazón siga latiendo. Y sin embargo, Friedrich, ¿qué pasa con quienes se obsesionan tanto con ser más que terminan rompiéndose? He visto hombres que, buscando ser superiores, se hunden en la locura. Tú mismo conoces esa frontera. Sí, la conozco. Y te diré algo. Prefiero un hombre que arde hasta consumirse que uno que nunca encendió una chispa. El dolor no es el enemigo. La mediocridad sí lo es. Aquí, frente a frente, se revelan dos caminos. Para Nietzsche, el sentido de la vida es una escalera que nunca termina. Subir, caer y volver a subir. Para Jung, el sentido es un viaje circular. Salir, enfrentar lo que escondes y regresar con todo integrado. Mira la historia. Los hombres que admiramos no vivieron vidas equilibradas. Alejandro Magno, Beethoven, Van Gogh, no estaban completos, pero dejaron huella. ¿De qué sirve ser uno mismo si no haces nada que haga temblar el mundo? Y yo te preguntaría, ¿de qué sirve temblar el mundo si no puedes sostenerlo después? ¿Cuántos grandes hombres se convirtieron en su propio enemigo? La sombra no desaparece porque la ignores, Friedrich. Solo espera el momento de devorarte. Ambos tienen razón, y ambos se equivocan. La tensión entre querer más y conocerse más no se resuelve con elegir un lado. Se resuelve viviendo en esa tensión. Tal vez el hombre vive para aprender a bailar con sus demonios y no para matarlos. Y tal vez ese baile solo vale la pena si es tan intenso que rompa el suelo. Las palabras han dejado un eco denso en el aire. El camarero pasa, dejando más café, pero ninguno de los dos levanta la vista. Están atrapados en un diálogo que parece arrastrar siglos de pensamiento. Jung, tú hablas de la sombra como si fuera un enemigo que necesita ser escuchado. Yo la veo como una fuerza que necesita ser dominada. No me interesa negociar con mis instintos, sino montarlos como a un caballo salvaje y cabalgar hacia donde nadie ha llegado. El superhombre no nace de la reconciliación, sino de la conquista. Ahí es donde te equivocas, Friedrich. La sombra no es un caballo, es más bien un bosque oscuro donde viven criaturas que no conoces. Si entras a la fuerza armado, destruirás el bosque. Pero esas criaturas saldrán a buscarte. La represión no las mata, solo las hace más peligrosas. He tratado a hombres que se creían invencibles, hasta que una parte de ellos que ignoraban tomó el control. El general que de pronto se entrega a un vicio que lo destruye. El artista que no soporta su propio éxito. El político que se hunde en la corrupción que juró combatir. ¿Y qué propones? ¿Invitarlos a tomar té con sus demonios? El superhombre no tiene tiempo para psicoterapias eternas.
Mientras tú exploras tu sombra, otro crea algo que cambiará el curso del mundo. Y cuando ese otro caiga, tú serás quien recoja los pedazos si es que quedan. La verdadera fortaleza no está en avanzar sin mirar atrás, sino en avanzar sabiendo que lo peor de ti no está conspirando en silencio. Este es el choque más puro entre dos visiones. Nietzsche quiere transmutar la sombra en combustible. Jung quiere iluminarla para que no se vuelva contra su portador. Tú buscas equilibrio, yo busco vértigo. El vértigo, Friedrich, también puede ser un equilibrio. Piensa en un acróbata. Se mueve sobre la cuerda floja no porque esté quieto, sino porque sabe moverse en el caos. Eso es integrar la sombra. Quizá, aunque tu lenguaje sea más blando, hay acero en tus ideas. Pero dime, ¿acaso no crees que algunos hombres están destinados a caer por su propio exceso? ¿Y no es eso hermoso? Es hermoso como lo es el incendio de un bosque, fascinante pero también devastador. La pregunta es, ¿quieres ser el fuego o el guardián que se asegura de que el bosque siga vivo para la próxima generación? No hay respuesta definitiva. El hambre de trascender y la sabiduría de no ser devorado por uno mismo. La conversación ha llegado a un punto donde el aire parece más denso. No es hostilidad lo que flota entre ellos, sino una especie de reconocimiento mutuo. Dos exploradores que han seguido mapas diferentes, pero que saben que ambos llevan al mismo abismo. Jung, ¿sabes cuál es el verdadero precio de la grandeza? No es el sufrimiento, no es la soledad, es la renuncia. Renunciar a lo que los demás llaman vida para perseguir algo que solo tú ves. Mira a los grandes creadores, a los conquistadores, a los pensadores que cambiaron la historia. Todos tuvieron que perder algo irreparable. Un amor que no pudieron vivir, una salud que se deterioró, la cordura misma. No te niego que haya un precio, pero lo que veo en muchos es que pagan más de lo necesario, confunden la grandeza con el martirio y acaban destruyéndose antes de lograr lo que buscaban. He visto mentes brillantes apagarse porque jamás se detuvieron a mirar sus heridas. Y no hablo de debilidad, hablo de sostenibilidad. ¿Qué sentido tiene conquistar el Everest si mueres en la cima y nadie vuelve a verte? Aquí aparece una grieta conceptual importante. Nietzsche ve la vida como una apuesta de todo o nada. Jung la ve como una obra a largo plazo, que necesita un equilibrio entre avance y preservación. Carl, ¿alguna vez pensaste que quizás los que están destinados a la cima no necesitan volver? ¿Que su función es mostrar que era posible, aunque mueran en el intento? Sí, pero también pienso que si esas personas hubieran aprendido a negociar con su sombra, tal vez no solo habrían llegado, sino que habrían podido construir algo más allá de su propia vida. Tú quieres arquitectos. Yo busco meteoros. Un meteorito no construye, destruye para que algo nuevo pueda existir. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces ese impacto deja un desierto en lugar de un jardín? No basta con destruir, hay que imaginar lo que vendrá después. La sombra, si se la integra, no solo deja de sabotearte, sino que se convierte en tu aliada en esa creación. Tal vez lo que me molesta de tu visión, John, es que suena a algo que cualquiera podría intentar. Pero el superhombre no es para cualquiera. Es para los que soportan el peso de estar solos en la cima, incluso si la cima es una ilusión. Y a mí lo que me preocupa de la tuya es que hace que muchos crean que deben sacrificarse sin medida, cuando en realidad lo que necesitan es conocerse primero. Porque sin ese conocimiento, lo que creen que es un ascenso puede ser solo una caída disfrazada. Ambos saben que tienen parte de razón. La grandeza no es gratis, pero el precio que se paga puede ser una inversión o una ruina. Depende de cómo negocies con tu propia sombra y de si eliges ser arquitecto o meteoro. Llega un momento en toda conversación profunda en que los bordes afilados de las ideas comienzan a suavizarse. No es que uno haya convencido al otro, sino que ambos empiezan a ver la silueta de algo más grande que ellos mismos.
¿Sabes, Friedrich? Tal vez el arquitecto y el meteoro no sean opuestos. Tal vez uno prepare el terreno y el otro abra el cielo. Explícate. El arquitecto necesita un acto que rompa la inercia, algo que sacuda los cimientos para poder construir algo nuevo. Y el meteoro, aunque destruye, también abre espacio donde antes no había posibilidad de nada. Pero, si ambos trabajan sin considerar al otro, uno crea sin cambio real y el otro destruye sin propósito. Entonces, lo que propones es una danza. Primero el golpe, después la construcción. Primero la rebelión, después la estructura. Exactamente. Y para eso, uno debe aprender a reconocer cuándo es momento de ser meteoro y cuándo de ser arquitecto. Eso, Friedrich, solo es posible cuando conoces tu sombra. Tienes un punto. Quizás el superhombre que yo imagino no es solo el que rompe, sino el que sabe qué crear después. En ese instante, un puente invisible se forma. No significa que estén de acuerdo en todo, pero han descubierto que sus filosofías no son enemigas, sino piezas de un mismo rompecabezas. Friedrich, ¿te has dado cuenta? Ambos queremos que el ser humano vaya más allá de sí mismo. Tú quieres que salte, yo quiero que construya una rampa. Y tal vez, los que realmente cambian el mundo son los que saben saltar desde su propia rampa. Aquí está el punto de encuentro. No se trata de elegir entre el todo o nada de Nietzsche y la integración paciente de Jung, sino de reconocer que el avance humano necesita ambas fuerzas. Supongo que si me hubieras conocido antes, quizá habría escrito de otra forma. Y si yo te hubiera escuchado antes, tal vez habría sido más audaz. La conversación no termina aquí. Pero algo ha cambiado. Porque cuando dos visiones opuestas descubren que pueden caminar juntas, lo que nace no es solo acuerdo, sino una tercera vía, un horizonte nuevo. El diálogo entre Jung y Nietzsche se ha hecho tan denso y tan humano que ya no es una conversación entre dos hombres. Es un espejo en el que cualquiera de nosotros podría verse reflejado. Tú que escuchas, te han enseñado que debes encajar, que debes amoldarte a una forma que otros hicieron para ti. Pero yo te digo, rompe esa forma. Destruye la estatua que construyeron con tus miedos y expectativas ajenas. No temas ser diferente, porque lo único peor que el fracaso es vivir una vida que no es tuya. Sí, rompe la forma, pero después pregúntate, ¿con qué la llenarás? Porque si solo destruyes y no construyes, la sombra tomará el control, y entonces no serás libre, sino esclavo de lo que intentabas escapar. No esperes a que alguien venga a darte permiso. La vida es demasiado corta para pedir autorización a un mundo que ni siquiera sabe lo que quiere de sí mismo. Y no te engañes creyendo que puedes evitar mirar tu lado oscuro. No se trata de negarlo, se trata de abrazarlo, de integrarlo, para que esa fuerza se convierta en tu aliada, no en tu verdugo. En esa unión de fuerzas hay un mensaje que resuena como un eco antiguo. La grandeza no está reservada para unos pocos elegidos. Está disponible para todo aquel que esté dispuesto a enfrentarse con lo que teme y a crear lo que ama. No eres débil por tener miedo. Eres débil si decides vivir para siempre bajo su sombra. Y no eres fuerte solo por aparentar seguridad. Eres fuerte cuando puedes mirarte de frente y decir, aquí estoy, con mis luces y mis sombras, y voy a construir algo digno de mi existencia. Imagina lo que podrías lograr si dejaras de sabotearte, si tu creatividad dejara de ser prisionera de tus miedos, si tu audacia dejara de pedir permiso. Elige un camino que sea tuyo, aunque tengas que abrirlo con tus propias manos. Y una vez que lo abras, cuídalo, fortalécelo y permite que otros también puedan caminarlo. Este no es el final de su conversación. Es el comienzo de la tuya contigo mismo. Ellos ya se encontraron. Ahora te toca a ti descubrir en qué punto se encuentran tus sombras y tu luz. Rompe, construye, trasciende. Tal vez has escuchado mucho sobre la superación personal, sobre ser la mejor versión de ti mismo.
Pero aquí no hablamos de frases bonitas pegadas en una pared. Aquí hablamos de un compromiso real, profundo. Un pacto contigo mismo para no volver a vivir de rodillas ante lo que temes. Porque si algo nos enseñan Nietzsche y Jung es que la vida no es un ensayo general. No hay un algún día que mágicamente se convierta en hoy. Cada minuto que pasa es un minuto menos para ser quien quieres ser. Piensa en las figuras que cambiaron el rumbo de la humanidad. Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión para después salir sin odio y construir una nación. Marie Curie, que desafió no solo a la ciencia, sino a la mentalidad cerrada de su tiempo. Leonardo da Vinci, que no se conformó con ser pintor o inventor, porque sabía que su curiosidad no tenía fronteras. ¿Qué tenían todos ellos en común? No eran invencibles. No estaban libres de miedo, de dudas, de sombras internas, pero no permitieron que esas sombras dictaran sus decisiones. Cada día libras una batalla invisible. Contra esa voz que te dice, no eres suficiente. Contra el hábito de compararte con vidas que no son la tuya. Contra el impulso de rendirte cuando la cuesta se vuelve más empinada. Nietzsche diría que el reto no es solo vencer a otros, sino superarte a ti mismo, mientras Jung te recordaría que no puedes vencer lo que no conoces. Y aquí está la verdad incómoda. No habrá un día perfecto para empezar. No habrá un momento en que el miedo desaparezca por completo. Comienzas a pesar del miedo, y un día descubres que lo que te asustaba ya no tiene poder sobre ti. Pregúntate hoy, ¿qué puedo crear que dure más que yo? ¿Qué puedo hacer que no solo me beneficie a mí, sino que deje un rastro de luz para otros? No se trata solo de éxito, ni de acumular logros para que otros los aplaudan. Se trata de vivir con la certeza de que estás caminando tu propio camino. Recuerda, puedes heredar dinero, propiedades, títulos, pero el verdadero legado es el impacto que dejas en la mente y el corazón de las personas que tocas. Así que este es tu momento, no el de ayer, que ya se fue, no el de mañana, que no está garantizado. Aquí, ahora. Levántate y decide que no vas a seguir viviendo a medias. Acepta tu sombra, pero no como cárcel, sino como combustible. Deja que cada cicatriz sea una medalla, no una cadena. Deja que cada miedo sea una puerta, no un muro. Porque, al final, la vida siempre te preguntará, ¿viviste? ¿Amaste? ¿Te atreviste a ser tú mismo? Abraza tu sombra, enciende tu luz, trasciende tu historia.